Hermanos, que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El tema del día de hoy es la bendición de la virginidad. La bendición de la virginidad es el tema del día de hoy. Ahora, una persona virgen es una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Primero escribí esto y pensé, voy a checar qué es lo que dice la Real Academia Española. Entonces fui a la palabra virgen y ¿saben qué es lo que decía? Una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Decía lo mismo. Dios inventó las relaciones sexuales para uso exclusivo del matrimonio. Ahora, cuando escribí esto, como que me equivoqué y no escribí la palabra exclusivo correctamente. Entonces la computadora me la quiso arreglar, pero le cambió la palabra. Entonces le puso, Dios inventó las relaciones sexuales para uso excesivo del matrimonio. Y yo, no es entonces lo corregí, no dice para uso exclusivo del matrimonio. Muy importante, ¿verdad? No afuera del matrimonio ni antes del matrimonio. A los casados, vean que a los casados que lo llevan a cabo afuera del matrimonio, Dios los juzga de adúlteros. A los solteros que lo llevan a cabo antes del matrimonio, Dios los juzga de fornicarios. El día de hoy le dirían fornicadores. Si uno escribe fornicarios, aparece como que si está incorrecta la palabra. Es porque hoy se utiliza fornicadores, pero sí en la Biblia sí se utiliza la palabra fornicarios. Por ejemplo, 1 Corintios 6:9, fíjense lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Y luego con qué comienza? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los ¿qué? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿verdad? ¿A qué les va a pasar a ellos? Dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces es algo muy importante que veamos esto. Cuando ya la palabra de Dios claramente menciona que algo es pecado y que no van a heredar el reino de Dios, entonces uno tiene que evitarlo a toda costa, cometer esos pecados. Ahora, en 1 Corintios capítulo 5, un capítulo antes, 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. 1 Corintios 5, 9 al 11 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es decir, obviamente que cuando uno trabaja en el mundo, en el trabajo que usted tenga, pues usted se va a topar con personas que estén haciendo todo tipo de pecados, o en la tienda, o esto. Entonces dice, no estoy hablando de los fornicarios del mundo, cuando dice que no os juntéis con los fornicarios, sino como dice el versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Entonces ya se está refiriendo a una persona que se dice ser cristiano, pero a final de cuentas está practicando el pecado, y como dice ahí, el primer pecado que se menciona dice, llamándose hermano fuere fornicario. Entonces no se junten ni aún coman con ellos. Entonces en este mensaje lo he dividido en 3 puntos, y lo pueden hallar en su boletín, los 3 puntos, y escribir ahí también en su boletín, en cada línea, lo más útil para ustedes de lo que vayamos a decir en el mensaje de hoy, para que no se les olvide. Entonces pueden ver ahí los puntos, que es número 1. Entonces cuando estamos diciendo que el tema es la bendición de la virginidad, entonces número 1, protege tu persona del mal. 2, protege a tu futuro matrimonio del mal. 3, protege a tu futura familia del mal. Entonces, como acabamos de leer 1 Corintios 5, 9 al 11, no te puedes decir cristiano, no te puedes decir hermano, ¿verdad? O hermana en Cristo, si andas practicando un pecado, incluyendo, ¿verdad?, el de fornicación. Ahora, Pablo le instruye a la iglesia
que no te juntes con él ni comas con él, porque obviamente es algo que es malo delante de Dios. Ahora, esto obviamente que cuando está diciendo no te juntes con él o no te está hablándole, no importa si la persona es hombre o mujer, ¿verdad? Está hablando para ambos sexos, ¿verdad? Pablo mira entonces la práctica de un pecado entre los hermanos como una levadura en una masa, que si no se extirpa, va a crecer y a dañar al resto de la congregación. Es decir, que ya después el resto de la congregación va entonces a cometer el mismo pecado. Entonces, así de malo es la fornicación. Entonces por eso él dice, no se junten con él y todo eso, porque era muy importante, ¿verdad?, que no se contamine la congregación. De repente otras personas piensan que está bien y luego después hay más pecado. Entonces, atención vírgenes, ¿ok? Atención vírgenes. Manténganse vírgenes hasta que se casen, ¿verdad? Y no antes, ¿verdad? No antes, ¿verdad? Entonces, no anden haciendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, los vírgenes, ustedes escuchen, no tengan relaciones sexuales, manténganse vírgenes hasta que se casen. Ahora, tampoco se vale decir, al cabo que nos vamos a casar pronto, y por eso lo vamos a hacer. No, porque sí hay personas que caen en eso, en ese razonamiento. Mira, yo tengo ya un prometido, yo tengo ya una prometida, yo me voy a casar con fulanito, me voy a casar con fulanita, y ya piensan ya que lo pueden hacer antes. No, eso es pecado, eso es fornicación. Entonces, también ya les he contado en otras predicaciones acerca de una pareja que no eran cristianos y querían casarse en el edificio de la iglesia donde uno de los profesores míos era el predicador. Él les dio consejería matrimonial y ahí es cuando ellos por primera vez se dieron cuenta que el andar durmiendo juntos era pecado. Entonces, ¿por qué? Porque entonces estaban ellos cometiendo fornicación. Entonces, la primera vez que para ellos se dieron cuenta a través de las Escrituras que era pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Pues entonces, como estaban tenían un apartamento juntos y estaban viviendo cerca de donde estaban los padres de ella, él se mudó a la casa de los futuros suegros hasta que se casara. Entonces, ellos comprendiendo de que era pecado, se arrepintieron y dijeron, no sé. Es interesante, ¿por qué? Porque ellos ya se iban a casar y no pensaron, bueno, al cabo que ya nos vamos a casar. No, ellos entendieron, realmente les dio un impacto en su corazón de arrepentimiento, escucharon el llamado de Dios, que está mal, y entonces eso hicieron. Entonces se separaron y entonces recibieron así la consejería matrimonial y no nada más eso, sino que aparte de arrepentirse, pues ellos también creyeron el evangelio de Cristo y se convirtieron, se bautizaron y también últimamente también se casaron. Entonces fíjense qué cosas, ¿no? Entonces es muy importante ver que siempre hay maneras, para no tener que pecar. El día de hoy, muchos justifican tal vez andar pecando, en vez de mantenerse vírgenes, estar fornicando, porque pues es que entre los dos contribuimos para la renta. Y no, eso está mal, ¿A poco no habría aquí un hermano, una hermana, una familia que diría, no se junten, mira, es más, aquí tengo un lugar donde tú puedes dormir? Sí, si hay una pareja y que de repente que es que los dos tenemos que cubrir la renta porque uno solo no puede y todo eso, fácilmente puede nada más una persona rentar un cuarto o uno de nosotros ofrecer, mira, vente con nosotros. Ahora, eso ya ha pasado aquí en la congregación, donde de repente viene alguien de afuera, supuestamente cristiano, de repente se anda juntando con alguien más y se le ofrece, no tienes que andarte juntando con esa persona, puedes quedarte con nosotros. Pero la persona que hace, como quiera comete el pecado, no agarra la oportunidad de no pecar. Y no. Entonces uno puede ver que ya no son excusas, ya son cosas de que la persona no se quiere arrepentir. Cuando una persona realmente se quiere arrepentir de un pecado, va a hacer lo que sea posible. Para no tener que cometer el pecado, sino que salirse de ese pecado. Entonces es muy importante, la meta del mensaje de hoy no es solo para que si ya fornicaron, paren de hacerlo,
sino que el mensaje del día de hoy es para que los que son vírgenes eviten a toda costa de cometer el pecado de fornicación. Entonces, por eso es bien importante, hablándole a los que son vírgenes, comiencen bien su vida. No comiencen a hacer algo malo, sino manténganse puros, vírgenes y castos. Manténganse así, ya que la virginidad es una bendición, Ahora, como punto número 1, ¿qué es el punto número 1? O sea, ¿por qué es una bendición la virginidad? Porque protege tu persona del mal. Entonces, ya hablando del punto número 1, protege tu persona del mal. Entonces, aquí tengo una pequeña lista, en cada punto tengo una pequeña lista de las bendiciones personales de ser virgen. Entonces, ¿de qué males te protege a ti? Ya hablando del punto número 1, protege a tu persona del mal. Bueno, número 1, hablando del punto número 1, el primer ejemplo es una persona virgen no tiene STDs. ¿Saben a lo que me refiero? O sea, no tiene enfermedades venéreas. Como la persona, ¿verdad? En español es enfermedades de transmisión sexual. Entonces, una persona virgen no puede ser infectada por transmisión sexual. Para cuando llegan a la edad de 25, según las estadísticas, cuando llegan a la edad de 25, 1 de cada 2 personas fornicarias es infectada de una enfermedad de transmisión sexual. Imagínense, 1 de cada 2. O sea, ¿qué? O sea, el 50% de los que ven tienen una enfermedad sexual que ha sido transmitida sexualmente. ¡Guácala!, ¿verdad? ¡Guácala! Me acuerdo cuando una vez yo vi un video que habla de eso, de todas las enfermedades. O sea, es una mujer que está hablándole a muchachitos, como de middle school, y le está hablando de todo eso, de que protéjanse, que sean vírgenes, que no anden ahí haciendo cosas que no, y mencionaba tantas cosas, y hasta ella dijo, y no voy a hablar tanto del SIDA, porque del SIDA hay bastante información, voy a hablar de un montón de otras enfermedades que no se mencionan, pero que está así, ¿verdad?, la población de esas enfermedades. Dice, hay unas enfermedades que ni siquiera tiene que haber ese contacto físico, así como ustedes saben, sino pueden estarse nada más como rozando por fuerita, y la enfermedad se puede transmitir de esa manera, aun y cuando esté nada más rozandito por fuera. Entonces, no. Entonces, muy importante. Entonces, fíjense, 1 de cada 2 personas que ya de edad de 25, de los que practican la fornicación, ya se infectó de enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué dice 1 Corintios 6:18? 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ¿qué dice ahí? Contra su propio cuerpo peca. Entonces, por eso pusimos esa cita como punto número 1, ¿verdad? Protege tu persona del mal, ¿verdad? Te protege a ti mismo, ¿no? Cuando tú eres virgen. Ahora, otra cosa, hablando del primer punto, del punto número 1, otro ejemplo. Una persona virgen es respetada 1000 veces más que una persona ya usada. O sea, una persona virgen es respetada 1000 veces más que una persona ya usada. Hasta los que llegan a criticar y a menospreciar tu virginidad, muy dentro de ellos, en realidad te respetan y te valoran, porque ven que eres una persona que se respeta a sí misma, que se valora a sí misma y no deshonra su cuerpo. Su misma conciencia, o sea, de los que critican, la misma conciencia de ellos, a veces hasta los hace confesar, me siento sucio a tu lado. Una vez yo escuché eso de alguien, o sea, de que así le decía a la persona que no, o sea, que ay, me siento sucio a tu lado. ¿Por qué? Porque quería provocarlo a fornicar. Él se negó, y después del siguiente día, pues como buscó a otra persona para fornicar, y ya después, como yo creo que medio mundo lo sabía, ya después decía, me siento sucio a tu lado. Entonces, ahora es muy importante que si eres virgen, te vistas como una virgen.
y no como alguien que no lo es o como que está en venta. Entonces, muy importante, vea. Es decir, el ser virgen, vea, es algo de mucho respeto, de mucha honra, mucho valor, es una bendición. Pero si como que le estás dando a entender al mundo que no eres virgen por tu manera de vestir, o como que estás buscando a ver quién te la quita, la virginidad, o sea, está mal, está mal. Entonces, es muy importante, vea, proteger tu virginidad. En el Antiguo Testamento, ustedes tal vez se han de acordar, y también en varias culturas el día de hoy, había y hay ropa que le da a entender a la sociedad quién es soltero y virgen y quién es casado. ¿Se han visto eso, no? A veces así en otras culturas, aún el día de hoy, mira, cuando la persona se viste así o asá, es una persona virgen, una persona soltera. Y si se viste así, asá, es una persona ya casada, ya está apartada, no puedes ir tras él. Así. Entonces, y ambos son decentes. Pero es interesante cómo uno entonces puede ver, y en el Antiguo Testamento uno puede ver que las vírgenes tenían también su atuendo, su ropa. Es muy interesante y muy bonito. Entonces, los que se visten de manera sexy, me están diciendo, o más bien no me están diciendo soy virgen, sino que los que se visten de manera sexy están gritando STDs, enfermedades venéreas. O sea, es lo mismo, hombre, esta persona ya está llena de enfermedades venéreas. Entonces sí, acuérdense que en todo el mundo y en la historia y antiguamente, vea, las personas que comúnmente, antes lamentablemente el día de hoy ya uno ni sabe, las personas que se vestían sexy eran rameras, ¿sí? O sea, eso era así. O sea, simplemente todos eran ropa decente, se podía distinguir quién era soltero y virgen y quién era casado, y ya tenía cónyuge. Pero los que en esa sociedad se vestían sexy eran personas que estaban vendiendo su cuerpo. Entonces, lamentablemente el día de hoy ya la sociedad ya revuelve todo eso. Ahora, ejemplo número 3, acerca de cómo protege tu persona. Una persona virgen, como no practica el sexo, está también libre de toda perversión y desviación sexual. También está libre de toda perversión y desviación sexual. Vamos a leer Romanos 1, 21 al 28. Entonces, si una persona no practica el sexo, mucho menos va a andar practicando un sexo ya todo pervertido y desviado. Pero fíjense, Romanos 1, 21 al 28. Romanos 1, 21 al 28. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron, ¿qué dice ahí? Entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, ellos escogieron la mentira, lo deshonroso. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Y eso uno puede ver cómo entonces una virgen también está
está libre de toda esa perversión y desviación sexual, porque en primer lugar, pues no está practicando el sexo. Ahora vamos a ir al punto número 2, ya cómo la virginidad es una bendición, porque protege tu futuro matrimonio del mal. Entonces, el primer ejemplo para eso es lo siguiente. Una persona virgen no se enamora ciegamente. Una persona virgen no se enamora ciegamente. ¿A qué me refiero? El acto, ¿verdad? El acto que estamos hablando el día de hoy, el sexual. El acto que solo debe ser hecho entre cónyuges que han hecho pacto de unión en santo matrimonio entre sí. Ese acto que fue diseñado solo para ellos por Dios, produce o suelta unos químicos en el cuerpo que hacen que experimentes una unión más íntima con tu cónyuge, con el fin de que fortalezcan su unión. Sí, entonces, o sea, eso que nada más está permitido para casados, entonces Dios lo diseñó para casados nada más, porque entonces eso suelta unos químicos, ustedes saben, oxitocina y todo ese tipo de cosas, para que fortalecer esa unión. Pero ¿qué pasa cuando un par de bobos que no están casados terminan haciéndolo? El cuerpo no hace diferencia si son casados o no. Físicamente van a experimentar esos mismos químicos que sirve para unirte más a otra persona. Y es por eso que después andas, ay, no puedo vivir sin él, ya que lo hiciste. Mira, ni siquiera es tu esposo y dices, ay, no puedo vivir sin él. Ay, cómo la extraño. Y ni siquiera es tu esposa. Pero como ya lo hicieron, sienten ahora esa dependencia física. Y por ese placer que sintieron dicen, estoy enamorado. Así dicen, estoy enamorado. No están casados, son solteros. Lo hacen. Y él la ve a ella como que, ay, o sea, estoy enamorado de ti. Así. Y entonces son esos químicos que se supone que están diseñados para el matrimonio, no para solteros. Entonces, está enamorado y después se casan y dicen, ay, no era. Así, o sea, ya después, ¿verdad? Ya después, ay, no era. Ahora, esos matrimonios sí les digo, a los que dicen después, ay, no era. A esos matrimonios les digo, ¿ya se casaron? Ya se amolaron. ¿Sabían ustedes que en la Biblia hasta se prohíbe rotundamente el divorcio de aquellos que tuvieron relaciones antes de casarse? No voy a ir para allá, pero se encuentra en Deuteronomio 22, 28 al 29. Aquellos que llegaban a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, por ninguna causa podían divorciarse. Ah, no, se comieron el lonche antes del recreo. Ahora, por ningún motivo, ahora vas a poder repudiarla. Entonces así era. Entonces, o sea, me acuerdo cuando una vez un predicador estaba diciendo eso, que estaba hablando con alguien en el avión y estaba diciéndole, no, pues es que mi esposa y yo, es que ya no, es que nos vamos a divorciar y quién sabe qué y todo eso. Al cabo que, pues, o sea, tanto problema y todo eso y según esto que por infidelidad o algo así. Y entonces el predicador le dijo, quiero hacerte una pregunta muy privada. ¿Puedo? Ok. ¿Tuvieron relaciones sexuales antes de matrimonio? Pues sí. Pues si quieres ser muy bíblico, entonces no te puedes divorciar de ella. O sea, del momento en que tuvieron ya relaciones antes de casarse. Entonces, es muy importante, ya se casaron, ahora tienen que aprender a amarse. Porque no hay de otra. Tienen que aprender a amarse. Ahora, segundo ejemplo de protege tu futuro matrimonio del mal, del punto número 2, el segundo ejemplo, cuando dos personas vírgenes se casan mutuamente, fíjense bien, están libres de ser comparados sexualmente con un ex o con una ex. Porque vienen las personas, ay, no, es que tú tienes que tener relaciones sexuales porque si no, ¿cómo vas a saber que en el matrimonio, que quién sabe qué y aquel, ¿verdad? Y entonces alguien le respondió, pues sí, pero si te estás casando, tú eres virgen y te estás casando con alguien que es virgen, no va a haber comparaciones. O sea, ninguno de los dos va a decir, ah, no, lo estás haciendo mal porque fulanita lo hizo así. O no, lo estás haciendo mal porque fulanito. No hay comparaciones.
Pero para eso por eso, entonces, qué privilegio tan grande, ¿no? Que se casen mutuamente, sean vírgenes, están libres de ser comparados sexualmente con un ex o con una ex, o con varios exes, o lo que sea. Ambos aprenderán juntos a desenvolver ese regalo nupcial, ¿verdad?, de parte de Dios, ese regalo de bodas que Dios le concede a los que están casados como Dios manda. Ahora, ¿qué dice Hebreos 13:4? Hebreos 13:4. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, vea, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante, vea, que sea honroso en todos el matrimonio. Otra vez, como les digo, los que ya están casados, vea, no pueden decir, bueno, como comenzamos mal, vamos a divorciarnos y a comenzar bien con alguien más. No. Tienen que entonces ahora trabajar ustedes en su matrimonio, poniendo a Dios en primer lugar. Pero otra vez, este mensaje del día de hoy es para los vírgenes, para que no comiencen a meterse en cosas que no deben, en cosas que son pecado. Entonces, ahora el tercer ejemplo, dentro del punto número 2, de que cómo es una bendición, vea, porque la virginidad protege tu futuro matrimonio del mal. El 3 es, psicológicamente hablando, una persona virgen está libre de sentimientos lujuriosos y obsesivos, vea, causados por el sexo. Sentimientos que están más cercanos y conectados a los sentimientos de ira y enojo que los sentimientos de amor y cariño. Qué interesante, ¿no? Cuando entre dos personas, vea, que no están casadas, entonces están teniendo relaciones sexuales, realmente le vienen sentimientos lujuriosos que dicen los que saben que esos sentimientos de lujuria tienen más conectados a los sentimientos de ira y de enojo y odio que los de amor y cariño. Entonces no es de sorprenderse entonces por qué después el matrimonio está así de mal, si es que después andan se casando con esa persona con la que tuvieron relaciones sexuales antes. Entonces muy importante, vea, que cómo también nos protege psicológicamente. Y de nuevo, vea, a los ya casados, vea, que lo hicieron mal lamentablemente, ahora tienen que aprender a amarse mutuamente como Dios manda. Ahora vamos al punto número 3. Vea, cómo la virginidad es una bendición porque protege tu futura familia del mal. Entonces, número 1, de los ejemplos del punto 3, una persona que llega virgen al matrimonio tiene mayores probabilidades de tener hijos. Una persona que llega virgen al matrimonio tiene mayores probabilidades de tener hijos. Como ya dijimos antes, una persona virgen no se contagia de enfermedades de transmisión sexual porque no está cometiendo cosas sexuales. Y entre las enfermedades sexuales, existen las que causan infertilidad. Ahora, quiero que quede bien claro, no estoy diciendo que toda persona que es infértil es porque tiene una enfermedad sexual, no estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que las estadísticas, hablando de personas que sí estuvieron cometiendo este pecado, entonces dicen que 24,000 mujeres al año, por causas de enfermedad venérea, 24,000 mujeres al año, creo que es aquí en Estados Unidos, se vuelven estériles por una de esas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, como decíamos, protege tu futura familia del mal, porque entonces vas a tener más probabilidades de que sí tengas hijos, a que de repente tengas una enfermedad de transmisión sexual que te hace estéril. Y también, todos conocemos que también existe un virus transmitido sexualmente que causa cáncer uterino, ¿verdad? También, ahora ya el día de hoy dice, ponte una vacuna. Pero, pues, se supone que lo vas a hacer nada más con tu marido, no vas a andar ahí de loco. Y entonces, en muchas ocasiones, para poder salvar al paciente de ese cáncer que fue causado por ese virus, por transmisión sexual, pues le tienen que a veces le retiran
el útero. Y después ya no puede tener ¿qué? Ya no puede tener hijos. Entonces, o se muere ella, o no tiene ya chances de tener hijos. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mantente virgen hasta el matrimonio y evitarás estos males que no solo serían contra ti, sino contra tu futura familia que tanto deseas. Otro ejemplo del punto número 3. Cuando dos vírgenes se casan y Dios los bendice con hijos, su amor es mucho más fuerte, porque lo único que los enlazó era un amor mutuo y respetuoso. Eso es cuando estoy hablando, cuando un matrimonio se casa y los dos son vírgenes. Es decir, cuando hicieron el pacto matrimonial, no había entre ellos ningún lazo carnal, ninguna atadura física, esos químicos que les decía yo antes, ¿no? Por lo cual la unión de esa pareja no va a depender de una satisfacción sexual egoísta, sino de un amor espiritual que imite y glorifique a Dios. Entonces, ¿se acuerdan cómo se compara el matrimonio con la iglesia como la esposa y el cordero, ¿verdad? Como el esposo? Y entonces tenemos que imitar esa relación que hay, ¿verdad? Entre Cristo y nosotros, la tenemos que imitar también los matrimonios. Por eso menciono eso de imitar. Y por otro lado, que nuestro matrimonio, ¿verdad? Nuestra familia glorifique a Dios. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? Cuando entonces se casan y nunca ha habido contacto sexual entre los que se casan, es un amor mucho más fuerte, que no depende de aquello, ¿verdad? Que es sexual. Y cuando vienen los hijos, porque si se fijan lo puse en el punto número 3, no en el punto número 2, sino en el punto número 3. Y cuando vienen los hijos, muchos se preguntan, ¿qué debo hacer para ser un buen padre o una buena madre de nuestros hijos? Y mi respuesta es, el 50% del éxito como padres depende del amor que tus hijos ven que tienen entre tú y tu cónyuge. Por eso digo que cómo hasta afecta a los hijos. El hecho de que uno tal vez ya se casó ya habiendo tenido relaciones sexuales, porque ya el amor no es tan perfecto y a la mera hora hay peleas y hay cosas así. Y en el caso de los hijos les afecta bastante el ver a sus padres pelearse y pensar que se van a divorciar y todo eso y aquello. Entonces afecta bastante. Entonces por eso le digo, el 50% de tu éxito como padre o como madre depende de tus hijos, cómo ven, si los ven que son muy amorosos o si no los ven así. Si los ven bien amorosos mediante los padres, los hijos, o sea, tú ya hiciste el 50% de bien para tus hijos como buen padre o buena madre. Y hay más chances de un amor más perfecto entre los cónyuges cuando no hubo sexo, antes de casarse, como lo hemos mencionado. El último punto dentro del punto número 3, tus hijos serán protegidos físicamente, mentalmente y espiritualmente de los terribles estragos que causa un divorcio. Es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, porque entonces como no comenzaron bien el matrimonio, lamentablemente muchas veces entonces no termina bien. ¿Y quiénes son los más afectados? Los hijos. Los hijos. Entonces se dice que los que nunca llegaron a tener sexo antes del matrimonio solo tienen un 5% de probabilidades de divorcio. Y esta encuesta no estaba entre cristianos, está abierto al mundo. O sea que si no tuvieron relaciones sexuales antes del matrimonio, o sea los dos, nada más es un 5% de probabilidad el divorcio entre esas parejas. Ahora, si han tenido sexo con alguien más antes de casarse, aumenta un 20% las probabilidades de divorcio. Ahora, si han tenido sexo con dos personas anteriores, aumenta un 30%. Entonces, o sea, por eso digo, como no nada más el estar virgen, no nada más te protege a ti, no nada más protege a tu matrimonio, sino también protege a tu futura familia. Porque otra vez, es muy horrible lo que les pasa a los hijos de divorciados. Es decir, psicológicamente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, les afecta bastante. Y eso no es justo.
Ahora, con esas estadísticas no queremos excusar el divorcio de nadie. Es decir, ay, no, pues sí, pues como según las estadísticas, pues yo tengo 30, 40% de divorcio, pues ni modo. No. Ya, no se cuente dentro del porcentaje de los que se divorciaron, cuéntese dentro del porcentaje de los que no se divorciaron. Entonces, esto no es para excusar el divorcio de nadie, sino comprender que se requiere mucho más esfuerzo hacer la voluntad de Dios cuando uno no le hace caso a Dios desde un principio. Entonces a los vírgenes le estamos diciendo, háganle caso a Dios desde un principio, no hay nada mejor que eso. Una vez un hermano predicador nos dijo lo siguiente, una vez dice, aprendí esto de mi mamá, era niño y yo quería jugar con mis amigos y dije, mamá, puedo ir, tienes que limpiarme muy bien el piso de la cocina. Ok, y la cubeta y todo eso, y mamá, ya me voy, déjame ver, a ver cómo está. Y dice, ¿levantaste las sillas? ¿Levantaste la mesa? ¿O eso? No, hacerlo de nuevo, vea. Y otra vez, y luego ya viene, mamá, ya lo hice, lo puedo hacer. ¿Lo hiciste debajo del refrigerador? No, vea, vamos a ver, todo cochino y feo, vea. Hacerlo otra vez, vea, y limpiar todo eso ahí abajo del refrigerador, ¿verdad? Ok, mamá, ya me puedo ir. Luego, a ver, vamos a ver cómo está. Y abajo de la estufa, y luego, no, al final de cuentas dice que dijo una cifra exagerada, realmente, no me acuerdo cuánto, pero como 8 veces o algo así, diciendo que lo tuvo que hacer, porque él estaba contando su historia de cuando él era niño. Dice, ya para entonces era demasiado tarde, ya había bajado el sol. Entonces la mamá le dijo, esto te va a enseñar que cuando se te pide hacer algo, hazlo bien la primera vez, desde un principio hazlo bien. Dice él, desde entonces, he aprendido a hacer toda mi vida bien todo desde un principio. Eso es lo que estamos diciéndole a los vírgenes, ¿verdad? No, díganle no a la tentación, ¿verdad? Díganle no, vea, que si uno le quiere tentar, que si una, díganle, diablo, apártate de mi vida, diabla, apártate de mi vida. Yo conozco personas que sí, que están enamorados y de repente, vea, ella le indicó a él, mira, no están mis papás en la casa, quién sabe qué y todo, y entonces él dijo, no, nada más no le dijo no, sino que rompió el noviazgo. No, yo no quiero como esposa a alguien y eso que él había venido de un mundo, me refiero, antes él no era convertido y se convirtió, y como ya convertido, bien, tuvo esa tentación de alguien que era de la iglesia, y entonces ahí se ve su verdadera convicción hacia Dios, no nada más, no, sino que aparte vamos a cortarla, porque no quiero como mujer a alguien así. Entonces, qué cosa, ¿no? Entonces, muy importante, comiencen bien desde un principio. Entonces, ya para terminar, la virginidad es verdaderamente una bendición de Dios. No es por nada que Él quiere que nos mantengamos vírgenes hasta que nos casemos. 1, protege tu persona del mal. 2, protege tu futuro matrimonio del mal. 3, protege tu futura familia del mal. Entonces, seamos fieles a Dios, seamos fieles a Cristo. Como dice Pablo en 2 Corintios 11:2, y con eso termino, 2 Corintios 11:2, es lo que tienen al principio del boletín en la portada, es esa cita. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros, como dice ahí, como una virgen pura a Cristo. Entonces así, hermanos, el punto es que nosotros aprendamos a ser tan santos, tan puros, que aun cuando en el pasado lo hayamos regado y todo eso, de ahora en adelante ya no, mi meta es presentarme a Cristo como una virgen santa pura para Él. Gracias, Dios les bendiga, espero que haya sido edificación. Y si hay una persona aquí que quiere lavar sus pecados, quiere invocar el nombre de Cristo, quiere ser salva, quiere bautizarse el día de hoy, se lo puede indicar al hermano que después va a traer el canto de invitación. Gracias y Dios lo bendiga.